La señal, de Robert Van Campen. Profecía bíblica acerca de los últimos tiempos. Capítulo 7. El octavo y último imperio de la bestia. Con Israel ahora de regreso en su propia tierra, hay mucha especulación en relación con los eventos que están teniendo lugar en Europa, especialmente como parezcan relacionados con la final confederación de 10 naciones que compondrán el octavo y último imperio de la bestia de Satanás. Aunque ciertos eventos históricos, tales como la restauración de Israel como nación en 1948, tienen un indiscutible significado escatológico, sería necio y vano intentar relacionar todos los principales eventos o circunstancias contemporáneos con la profecía bíblica, incluso cuando involucren profundamente a Israel u otras partes del Oriente Medio. La historia nunca debería determinar la interpretación profética, sino por el contrario. La verdad profética debería ser siempre la base para entender los hechos históricos. Aun cuando empecemos con la revelación bíblica, la identificación de los acontecimientos actuales con eventos bíblicos específicos de los últimos tiempos debería hacerse de manera provisional y con suma precaución. Por ejemplo, intentos de comparar el moderno mercado común europeo llamado ahora la Comunidad Europea CE con el imperio final de 10 naciones de los últimos días son en el mejor de los casos arriesgado, y en la opinión de este autor está lejos de lo que las escrituras enseñan claramente, como veremos en el resto de este capítulo. La composición de esta coalición ha variado numerosas veces y muchas de las naciones miembros no corresponden con ningún grupo territorial, político o de gente de los cuales se habla en las profecías de los últimos tiempos con referencia al último imperio de la bestia. Solo el tiempo nos dirá si la composición y naturaleza de la CE cambian algún día suficientemente como para llegar a ser un candidato para el cumplimiento de la profecía del imperio de 10 naciones, pero creo que es poco probable. Lo que podemos saber. Podemos conocer con certidumbre algunas cosas acerca del último imperio de la bestia. El siguiente pasaje del libro de Daniel, citado parcialmente en capítulos anteriores, nos habla de este octavo y último imperio de la bestia de Satanás y nos revela varias características específicas acerca de él. Después de esto, seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí una cuarta bestia, el Imperio Romano, terrible, espantosa y en gran manera fuerte, que tenía enormes dientes de hierro. Devoraba, desmenuzaba y hollaba los restos con sus pies. Era diferente de las bestias que le antecedieron y tenía 10 cuernos, los 10 reinos que compondrán el último imperio de la bestia. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno, el anticristo, uno pequeño, surgió entre ellos, y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él. Y he aquí este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre, y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Entonces quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era diferente de todas las demás, y en gran manera terrible, con sus dientes de hierro y sus garras de bronce, y que devoraba, desmenuzaba y hollaba los restos con sus pies, y la verdad acerca de los 10 cuernos que tenía en la cabeza y del otro cuerno que había surgido, delante del cual cayeron 3 de ellos, es decir, el cuerno que tenía ojos y una boca que hablaba con mucha arrogancia, y cuya apariencia era mayor que la de sus compañeros. Dijo así Gabriel: la cuarta bestia, el Imperio Romano, será un cuarto reino en la tierra que será diferente de todos los otros reinos. Devorará toda la tierra, la hollará y la desmenuzará. Y los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán, que representarán al último imperio de la bestia, y otro se levantará, el anticristo, después de ellos. Él será diferente de los anteriores y subyugará a 3 reyes. Y él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley. Y le serán entregados, los santos, en sus manos por un tiempo, por tiempos y medio tiempo, 3 años y medio.
Daniel 7, 7 y 8, 19, 20 y 23 al 25, CF versículo 21. Varios versículos estrechamente relacionados con el Apocalipsis indican claramente que el imperio satánico de 10 naciones de la visión de Daniel, los 10 cuernos, es el mismo que vemos en la revelación de Cristo a Juan y que es descrito simbólicamente también como los 10 cuernos. El dragón se paró sobre la arena del mar, y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos, el último imperio de la bestia, y 7 cabezas, los líderes de los 7 primeros imperios de la bestia. En sus cuernos había 10 diademas, y en sus cabezas había nombres blasfemos. Y vi una de sus cabezas, el anticristo, como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adorarán todos los que moran en la tierra. Apocalipsis 13, 1, 3, 7 y 8. Como vimos en el capítulo anterior, este octavo imperio de la bestia también está descrito en el sueño de Nabucodonosor mediante los 10 dedos de hierro mezclado con barro, representando a los 10 reinos diferentes que componen el último imperio de la bestia. Al interpretar el sueño del rey Nabucodonosor, Daniel explicó: los pies y los dedos, parte de barro de alfarero y parte de hierro, será un reino dividido, pero tendrá la solidez del hierro, ya que viste el hierro mezclado con barro corriente. Y así como los dedos de los pies serán parte de hierro y parte de barro cocido, así parte del reino será fuerte y parte será frágil. En cuanto al hierro mezclado con barro corriente que has visto, se mezclarán mediante simiente humana, pero no se unirán el uno con el otro como no se mezcla el hierro con el barro. Daniel 2, 41 al 43. El significado de estos 3 pasajes que describen al último de los imperios es que la fortaleza del último, el hierro, procederá de su linaje de las piernas de hierro, en otras palabras, de sus antepasados en el Imperio Romano. Por tanto, antes de que podamos identificar cuáles naciones serán parte de la final confederación de 10 naciones del Anticristo, es necesario tener algo de conocimiento de quiénes eran esos antepasados romanos. En términos generales, sabemos que Roma es jafetita en vez de camita o semita. Pero Jafet tuvo 7 hijos, y una comprensión de cuál de ellos dirigió al Imperio Romano nos dará mayor entendimiento acerca del último imperio. Como trasfondo para poder captar más referente al linaje romano, es menester tener un conocimiento claro de la tabla de las naciones en Génesis 10. Una perspectiva apropiada de esta evitará que nos caigamos en la trampa común de tratar de acomodar las escrituras con las actualidades, los movimientos y las entidades políticas, en vez de permitir que ellos se encajen en las escrituras proféticas. La tabla de las naciones. La tabla de las naciones sigue la pista de la descendencia de Noé después del diluvio por medio de sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, quienes son por tanto los padres de todas las naciones del mundo de hoy. Las muchas referencias a los pueblos semita, camita y jafetita en este libro corresponden respectivamente a los descendientes de estos 3. Es comprensible que haya diferentes opiniones acerca de los antecesores de los varios grupos étnicos que existen hoy, pero las descripciones bíblicas de las naciones que compondrán el último imperio de la bestia no dejan duda alguna acerca de su linaje, a pesar de cualquier posible incertidumbre sobre la precisión geográfica. Como una regla general en relación con los 8 imperios de la bestia de Satanás, los judíos y los árabes son considerados pueblos semitas, los negros como camitas y las razas caucásicas indoeuropeas de tez blanca como jafetitas. La tabla siguiente nos da una lista completa de todos los hijos de Sem, Cam y Jafet, pero mencionan solamente aquellos reinos que tienen una relación directa con los 10 reinos que compondrán el octavo imperio de la bestia de Satanás. Los hijos de Sem, Cam y Jafet están colocados directamente debajo del nombre del padre, y los nietos están indentados hacia la derecha inmediatamente debajo de sus padres. Los movimientos históricos de las naciones. Entender el movimiento de estas naciones o grupos de gente a lo largo de los siglos es vital para la identificación de los participantes en el octavo imperio de la bestia de Satanás. Fue sin duda la voluntad soberana de Dios que estas naciones se desplazaran en el transcurso del tiempo por toda la tierra y se establecieran en los lugares determinados de antemano por el Dios Todopoderoso.
De manera que después de que el arca se posó sobre el monte Ararat, en la parte oriental de la actual Turquía, Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: «Sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra». Génesis 9:1. En otras palabras, debían esparcirse por todo el mundo y no permanecer en una sola área. Pero después de unos 300 años todavía no se habían dispersado. En vez de llenar la tierra, se habían establecido en el área de la antigua ciudad de Babilonia y sus alrededores, una ciudad fundada por Nimrod, nieto de Noé, ver Génesis 10 del 6 al 10, situada en la región que hoy conocemos como el sur de Irak. Las escrituras nos dicen específicamente que Sem estaba todavía vivo en este tiempo y que no murió hasta varios cientos de años más tarde, a la edad de 600 años, más de 500 años después del diluvio. Génesis 11, 10 y 11. Por consiguiente, aunque no se mencionan las edades de Cam y Jafet en las escrituras, es correcto dar por sentado que estuvieran todavía viviendo en la antigua ciudad de Babilonia, así como sus hijos y nietos. Estos descendientes de Noé se dijeron a sí mismos: «Vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de la tierra». Génesis 11:4. Es decir, planearon a propósito desobedecer el mandamiento de Dios de esparcirse por todo el mundo. Enojado por su rebeldía, Dios declaró que aquel lugar sería llamado Babel, porque allí fue donde confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y de allí los dispersó el Señor sobre la faz de toda la tierra. Versículo 9. Debido a que no existían carreteras, y debido a que incluso las tierras cercanas eran virtualmente desconocidas, y a causa de que las distintas tribus ya no compartían un lenguaje común, esta dispersión divinamente forzada fue inevitablemente lenta, ardua y nómada. Las tribus jafetitas de Magog, Mesec y Tubal, a las cuales se les ha considerado generalmente muy nómadas, fueron probablemente de las primeras en extender los límites de la civilización, especialmente hacia el norte, donde el clima y el terreno eran más difíciles de vencer. Como consideraremos más tarde, la ubicación exacta de dónde se establecieron estos tres pueblos es de gran importancia para la escatología. Pero es importante recordar que podemos rastrear en diferentes momentos históricos a los antepasados de estas familias nómadas en distintos lugares del mundo, al seguir ellos conquistando nuevas fronteras. Sin embargo, al final incluso ellos terminaron estableciéndose en un lugar específico. Normalmente, cuando la tabla de las naciones termina con su cronología con un nieto de Noé, por ejemplo Magog o Tiras, hijos de Jafet, Génesis 10:2, parece indicar con esto que esta familia en particular viajaba junta y al final se estableció junta en la misma región. Por otro lado, cuando los bisnietos de Noé aparecen alistados, por ejemplo Togarmá, el hijo de Gomer, nieto de Jafet, bisnieto de Noé, Génesis 10:3, sus padres se establecieron permanentemente en una localidad, mientras que Togarmá se aventuró por nuevos territorios. No fue por determinación humana, sino por decreto divino que aquellos grupos específicos de gente, lo mismo que otros a lo largo de la historia, se establecieron finalmente en las zonas donde lo hicieron. Como Pablo se lo dijo claramente a los filósofos en el Areópago de Atenas, Dios de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. Hechos 17:26. Muchos siglos antes, Moisés había explicado a Israel que cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando separó los hijos de los hombres, fijó los límites de los pueblos. Deuteronomio 32:8. Por lo tanto, cuando miramos a quienes representan los imperios de la bestia de Satanás, especialmente el del futuro que está representado de 10 naciones diferentes, es importante recordar que la clave está en el linaje y no en la geografía. También es conveniente recordar que, dependiendo de a cuáles antepasados les estemos siguiendo la pista, algunos pueblos se trasladaron a un lugar y se quedaron allí. Otros permanecieron en un lugar determinado, mientras que los hijos marcharon a nuevas y diferentes áreas, y otros continuaron viajando y no se establecieron definitivamente hasta que se hubiera escrito gran parte del Antiguo Testamento. Pero el linaje es el asunto decisivo, de hecho el único, especialmente cuando examinamos el octavo y último imperio de la bestia con su coalición ancestral de 10 naciones. Hierro mezclado con barro.
Como hemos visto, el hierro representado en las piernas de hierro de la estatua de Nabucodonosor se extiende hasta los dedos de los pies donde se mezcla con barro. En dicha mezcla, el hierro representa la fortaleza o liderazgo derivado de Roma que se encontrará en la coalición de 10 naciones. Por otro lado, el barro se mezclará con el hierro mediante simiente humana, es decir, con alianza humana, pero no se unirán el uno con el otro como no se mezcla el hierro con el barro. Daniel 2, 40-43. Por tanto, el linaje de barro mantendrá sus propias características separadas. En otras palabras, estos 10 grupos raciales se combinarán unos con otros para la campaña final contra Israel, la nación escogida de Dios, y contra la Iglesia en general durante los últimos días. Pero todavía mantendrán sus identidades ancestrales separadas bajo la absoluta mano de hierro del liderazgo que tiene sus raíces en la antigua Roma. Así pues, el liderazgo, la fortaleza, por decirlo así, de las 10 naciones que compondrán el octavo y final imperio de la bestia procederá del hierro representado en el linaje jafetita. Como encontramos el hierro en todos los 10 dedos de la estatua, de igual manera estará presente el linaje jafetita en todos los reinos que se unirán para formar el último imperio de la bestia de Satanás. El rastro del linaje romano. ¿Dónde tiene su origen el pueblo romano, aquel que dio la fortaleza a las piernas de hierro que llegaron a ser el sexto imperio de la bestia? Parece que no se cuestiona que cuando el imperio romano surgió en el primer siglo a.C., los descendientes de Quintim, el hijo de Javán y nieto de Jafet, dominaron lo que conocemos hoy como el país de Italia. Pero Roma comenzó como una ciudad-estado poderosa mucho antes de convertirse en nación, mucho menos en imperio, y no parece que fuera la descendencia de Quintim la que dominara el linaje romano. Roma se convirtió en república al fin del siglo V a.C. y alcanzó sus dimensiones de imperio, el más extenso y poderoso hasta aquellos días a principios del primer siglo a.C. Pero fueron los habitantes de la ciudad-estado, no los distintos pobladores de la península itálica, los que eran considerados verdaderos romanos. Como Cyril Robinson lo explica en su libro A History of Rome, una historia de Roma. En tiempos inmemoriales abundaban los volcanes activos a lo largo de la costa occidental de Italia, y por esa razón sus llanuras fueron dejadas casi deshabitadas por los primitivos pobladores, los descendientes de Quintim, de la península. Poco es lo que conocemos de esta gente de cultura rudimentaria. En tiempos históricos, sus descendientes se encontraban todavía en los montes de Liguria, cerca de Génova, y en los páramos de Apulia y Calabria en el sureste. Sin embargo, en una fecha muy temprana, o fueron absorbidos o expulsados por los invasores, el verdadero linaje romano, procedentes de más allá de los Alpes, quienes son la verdadera raza italiana. Parece que la procedencia original de este pueblo tan viril estuvo en el valle del Danubio y todavía más al norte. Eran en realidad una rama de la gran familia indoeuropea, tribus que en sus procesos migratorios colonizaron muchas tierras. De la lengua que ellos hablaban no solo se derivó el italiano, sino también el griego, el alemán, el anglosajón. Fin de la cita. Los Alpes están localizados en parte en la frontera norte de la actual Italia, así como en lo que es ahora Austria y Suiza, y el río Danubio corre justo al norte de la cordillera de la región sur de lo que hoy es Alemania. La cuenca del río Danubio y la región al norte y al sur del mismo habrían sido totalmente germánicas. Según Robinson, la ascendencia de Roma podemos correctamente rastrearla hasta los pueblos nómadas indoeuropeos, procedentes del área de Europa Central que conocemos como germánica, y por tanto es jafetita en su origen. Asimismo, Walter Waldman y Alistair Taylor han escrito acerca de los primeros pobladores de Italia y de los fundadores de Roma en la siguiente manera. Los griegos y los romanos fueron ramas de un común linaje indoeuropeo, Jafet, y los pobladores de las penínsulas griega e italiana siguieron etapas que en general fueron paralelas. Entre los años 2000 y 1000 a.C., cuando los indoeuropeos invadieron el mundo ageo, un ala occidental de la migración nomádica penetró en la península italiana, que estaba entonces habitada por tribus neolíticas. Un grupo de estos indoeuropeos nómadas, los latinos, se establecieron en la parte inferior del valle del río Tíber, una región que terminó conociéndose como los Llanos de Lacio.
Algunos eruditos modernos creen que a principios del siglo VIII a.C., los ocupantes de algunos pequeños asentamientos italianos en los montes del Valle del Tíber unieron sus tierras y establecieron un lugar común de reunión, el Faro, alrededor del cual creció la ciudad de Roma. Fin de la cita. Está bien fundamentado que estas tribus de nómadas indoeuropeos, a las que estos historiadores se refieren como arios, eran de descendencia jafetita. Está claro a la luz de la cita anterior que estos pueblos emigraron hacia el occidente desde las zonas de los mares Negro y Caspio, a lo que posteriormente llegó a ser los países de habla alemán en Europa, y desde allí entraron en la península italiana. En otras palabras, Roma fue fundada por tribus nómadas del norte de origen jafetita, que descendieron de zonas al norte de los Alpes y de la cuenca del Danubio. Se sabe que viajaron a lo largo de la costa oeste de la península italiana hasta los llanos del Lacio, en donde edificaron la ciudad de Roma, y todavía queda. Tanto las regiones germánicas de Europa como la parte occidental de la antigua Unión Soviética están al norte de los Alpes y fueron pobladas por nómadas de origen jafetita. Por tanto, es probable que los fundadores de Roma fueran descendientes de Magog, Mesec o Tubal, aunque Magog parece lo más probable, porque fueron ellos los que finalmente se establecieron en Europa Central y desde allí emigraron a la península itálica. Por lo tanto, parece cierto que los descendientes de estos pueblos nómadas serán parte del último imperio de la bestia, representados por el hierro de los dedos de hierro y barro, aunque su linaje no pueda ser conectado inequívocamente con un hijo específico de Jafet. Con todo, si uno estudia cuidadosamente los movimientos de las tribus jafetitas después de la confusión de lenguas de parte de Dios en Babel, solo los descendientes de los tres hijos de Jafet, Magog, Mesec y Tubal, son las alternativas lógicas que emigraron hacia el norte desde la ciudad de Babilonia, cruzaron la cordillera del Cáucaso, siguieron hacia el oeste por la región al norte del Mar Negro y desde allí se trasladaron al valle del Danubio. Como veremos en la siguiente sección, aunque la de Magog es la línea ancestral más probable, es también posible que la verdadera ascendencia sea una combinación de las tres, como consecuencia de que las tres terminaron combinadas mediante simiente humana. Sin embargo, no es crítico identificar cuál de los tres hijos engendró el pueblo que emigró y dio origen a Roma, porque todos estos pueblos fueron descendientes arios de Jafet, lo cual sí es clave en la opinión de este autor. Como vimos anteriormente, hay una continuidad entre el imperio de hierro representado por las piernas en la estatua de Nabucodonosor y el posterior de 10 naciones descrito por la mezcla de hierro y barro. Podemos, por tanto, esperar la misma continuidad entre los pueblos ario-jafetitas que fundaron Roma, el sexto imperio de la bestia, y la descendencia ario-jafetita de los 10 reinos que compondrán el último imperio de la bestia, especialmente en las 3 naciones dominantes que dirigirán a las otras 7. Con esto en mente, vemos ahora cómo identifican las escrituras a las naciones, o mejor dicho, el grupo de gente de la tabla de las naciones que formarán la coalición de 10 naciones del último imperio de la bestia de Satanás. Como enfatizamos anteriormente, la clave no está en la ubicación de naciones geográficas específicas, sino en la ascendencia de aquellos pueblos que compondrán la coalición de 10 naciones. En algunos casos, esto puede involucrar una nación específica de la actualidad, pero en otros puede incluir solamente a un grupo específico de gente con una ascendencia específica dentro de una nación. Consideraremos primero lo que las escrituras revelan acerca de la identidad de las 3 naciones que forman la base de poder, y continuaremos con las restantes 7 naciones secundarias. Identificación de la base de poder de 3 naciones. Cuando observaba en su visión a la bestia final, Daniel escribió: Mientras yo contemplaba los 10 cuernos, he aquí otro cuerno, uno pequeño, surgió entre ellos, y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él. Y he aquí este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre, y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Daniel 7:8. Más tarde el profeta explica que los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán y otro se levantará después de ellos. Él será diferente de los anteriores y subyugará a 3 reyes. Daniel 7:24.
El cuerno pequeño del versículo 8 es el otro rey del versículo 24, y es una representación del anticristo que surgirá de entre ellos. Derribará a los dirigentes de 3 naciones, lo que este autor llama las naciones de la base de poder que dirigirán al último imperio de la bestia. La identificación de estas 3 naciones es crítica, puesto que Israel está al presente firmemente establecido en su propia tierra y en control de Jerusalén, su ciudad santa. Este autor opina que la unificación de esas 3 naciones es el único evento profético que queda por ocurrir antes de que comience la semana septuagésima de Daniel. Los capítulos 38 y 39 de Ezequiel hablan directamente de los eventos de los últimos tiempos y por esta razón revelan información significativa acerca de los eventos de la semana septuagésima de Daniel, incluyendo pistas cruciales para la identificación de esas 3 naciones dominantes. Lo clave lo hallamos en los primeros versículos del capítulo 38. Este pasaje identifica categóricamente a 2 de los 3 grupos ancestrales y da pie para 2 opciones para la identificación del tercero. Ambas deben ser consideradas a fondo. En un pasaje clave que encontramos en Ezequiel 38, el Señor le dice al profeta: «Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog de la tierra de Magog, príncipe de Ros, Mesec y Tubal, y profetiza contra él y di: Así dice el Señor Dios. He aquí estoy contra ti, oh Gog, príncipe de Ros, Mesec y Tubal». Ver versículos 2 y 3. Estos versículos sugieren que Gog, quien es como veremos el anticristo, es un magogita y regirá sobre 3 naciones, Ros, Mesec y Tubal, en perfecta conformidad con el crítico pasaje profético de Daniel 7, que describe al pequeño cuerno derrocando a los 3 cuernos más grandes, versículo 8. Pero al contrario de Magog, Mesec y Tubal, el nombre Ros no lo encontramos en ninguna parte de la tabla de las naciones, de manera que se presenta inmediatamente un problema. Porque, como hemos establecido claramente, el último imperio de la bestia de Satanás estará compuesto totalmente de pueblos cuyo linaje puede ser identificado en la tabla de las naciones. La solución a esto parece encontrarse en una mejor traducción del hebreo, que en este caso ofrece la versión Reina Valera revisada 1960, que traduce Ezequiel 38:2 de la siguiente manera: «Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él». Énfasis añadido. Algunos eruditos judíos del Talmud hacen traducciones similares del hebreo. Dichas traducciones no presentan a Ros como un país, lo que explica por qué no aparece en la tabla de las naciones de Génesis 10, sino más bien como un título de liderazgo. El término hebreo del que se origina Ros a menudo es traducido por jefe, príncipe o cabeza, como en Números 31:26, jefe, Primera de Crónicas 5:7, príncipes, Reina Valera revisada 1960, Nehemías 7:70-71, cabezas, Ibid. Por lo tanto, la idea parece ser que Gog es el jefe nacional de Magog, pero Gog es jefe internacional de Mesec y Tubal, haciéndole de ese modo el dirigente de esa coalición de 3 naciones, siendo Magog, no Ros, la otra nación que Gog rige. Sabemos con certidumbre por nuestro pasaje clave de Ezequiel que Gog, el anticristo, vendrá definitivamente de la línea de Magog, uno de los hijos nómadas de Jafet, y que él reinará sobre 3 naciones. Dichas 3 naciones serán entonces Magog, o posiblemente Ros, dependiendo de cómo se entiende el término hebreo Rosh, Mesec y Tubal. La caída de 3 naciones a manos de un hombre del linaje de Magog sin duda será un acontecimiento público bien conocido cuando ocurra. Este evento mismo inmediatamente identificará a las 3 naciones y es el único suceso principal que falta para que la 70ª semana comience. Israel entonces hará un pacto con el líder de esta recién formada confederación de 3 naciones por causa de la seguridad nacional. Vea más adelante el capítulo 10 de este libro donde esto se discute con más detalle. Entender a quién esta descendencia jafetita representa nos da la mejor clave de por qué Israel estará tan ansioso de ser un aliado más bien que el enemigo de esta poderosa confederación de naciones cuando ésta se consolide. Identidad de Magog. Josefo, el gran historiador judío del primer siglo después de Cristo, identifica a los magogitas como los escitas que se expansionaron hacia el este y oeste de la región al norte del Mar Negro.
Esto concuerda con los escritos del Talmud judío, por ejemplo Yerushalmi Megillá 3:9, que identifica a Magog con los godos, un grupo de tribus nómadas que destruyeron a los escitas y se establecieron en su territorio. Esta fuente también comenta: teniendo en cuenta que los godos era un pueblo germano, la identificación de los descendientes de Magog como godos concuerda con el Targum Jonathan y Génesis 10:2. La Enciclopedia Británica dice que la lengua gótica fue la base más cierta de la lengua hablada por las tribus germanas orientales visigodos de Europa. Por tanto, parece indudable que la línea germana tal como la conocemos hoy desciende de Magog. No podemos ser inflexibles acerca de si el linaje germano de Magog representará a una de las tres líneas ancestrales que se unirán para formar la base de poder de tres naciones del Anticristo, debido al uso de la palabra hebrea Rosh en nuestro pasaje clave, pero este autor piensa que así será. Sin embargo, parece cierto que Gog, el Anticristo, procederá de la línea germana de Magog, la cual será con gran probabilidad el linaje de hierro del Imperio Romano. En este sentido, es interesante notar que la Alemania nazi de Adolfo Hitler usó el título El Tercer Reich, el Tercer Imperio, reclamando ser una extensión directa y heredero del gobierno de Roma, como se manifestó a lo largo de los siglos en el Sacro Imperio Romano, el Primer Reich, y el Imperio de Kaiser Bismarck, el Segundo Reich. No obstante, tan clara como la descendencia de los magogitas pudiera ser, la precisa ubicación geográfica no lo es. Obviamente, la mayoría de la descendencia magogita está concentrada en la actual Alemania, pero también está concentrada en gran número de otros países del este y oeste de Europa, por ejemplo en Austria, que fue responsable de la matanza de hasta 2 millones de judíos durante el Holocausto de Hitler. Incluso en la antigua Unión Soviética existen concentraciones grandes de personas de descendencia magogito-germana. Es extraordinario oír que esta gente de origen germano está al presente solicitando un país germano propio dentro de las fronteras de la antigua Unión Soviética, el cual estaría situado en la región del río Volga al sureste de Moscú. Podría suceder que el pueblo representando el linaje magogito-germana procediera completamente de dentro de las fronteras de la antigua URSS. Esta es una posibilidad significativa, especialmente dado que las otras dos naciones de la base de poder están también situadas hoy dentro de ese mismo territorio mencionado. Identidad de Ross. Si Magog solamente describe el linaje de Gog y no es una referencia a una de las naciones que forman la base de poder, entonces Ross debe ser considerado un grupo ancestral específico y no debería ser traducido como príncipe soberano como lo hace la versión Reina Valera 1960. Muchos intérpretes, aferrándose al punto de vista de que Ross representa a un pueblo, sostienen que es el nombre del que se deriva Rusia. C.F. Henry M. Morris, de Genesis Record, el registro de Génesis, Grand Rapids, Baker 1976, página 248. Pero es más probable que el nombre Rusia proceda de Rus, con su origen en el octavo o noveno siglo antes de Cristo, y se cree que su etimología es escandinava. Probablemente nunca sabremos si el nombre Rusia se derive del hebreo Rosh, pero todos los intérpretes que identifican a Ross con un grupo de gente siempre asocian su descendencia con Rusia debido probablemente a su asociación con Mesec y Tubal en Ezequiel 38. Identidad de Mesec y Tubal. La identidad de las otras dos naciones, Mesec y Tubal, es relativamente sencilla. Ciertos escritos judíos indican que para el siglo VIII después de Cristo, los descendientes de Mesec y Tubal se hallaban establecidos en la parte occidental de la antigua Unión Soviética, con Mesec al oeste cerca de Moscú, y Tubal en la sección más occidental de Siberia cerca de la ciudad de Tobolsk, que está ubicada al oeste de lo que era la parte occidental de la antigua Unión Soviética, a más de 1.600 kilómetros al este de Moscú. Debemos recordar que la República de Rusia, que incluye Siberia, mide más de 8.000 kilómetros de este a oeste, y aunque Tobolsk está a 1.600 kilómetros al este de Moscú, es considerado todavía como parte de Rusia occidental. Mesec se conserva claramente en el nombre Muscovy, el antiguo nombre de Rusia, y en Moscú. Tubal, por su parte, aparece en monumentos asirios tales como el Tibareni y probablemente se ha conservado en la moderna ciudad rusa de Tobolsk.
Si esto es cierto, es evidente que en algún momento, antes de que empiece la semana 70 de Daniel, la URSS debe dividirse y al menos 2 de las repúblicas o estados resultantes deben ser regidos independientemente por al menos 2 de los 3 cuernos que serán arrancados por el cuerno pequeño, Anticristo, cuando suba al poder. Daniel 7:8. O si la URSS no se deshaga completamente, sino se convierta en una confederación unificada en forma flexible, serán los presidentes de esos antiguos estados soviéticos los que llegarán a ser los gobernantes de aquellos pueblos que den su lealtad al Anticristo. O quizás sean solo líderes de ciertos pueblos de linaje común dentro de esas repúblicas, una situación parecida a la de los palestinos hoy en día, con un liderazgo separado y distinto dentro de la nación de Israel. En cualquier caso, esas líneas distintas de descendencia existen ya en la antigua URSS y tienen una ascendencia fuertemente jafetita, en contraste con las repúblicas y pueblos orientales de ella que poseen un linaje completamente diferente. La conexión romana. Con la identificación del linaje de la base de poder, varios hechos interesantes salen a la luz. Como consideramos antes en este capítulo, las 3 naciones que impulsarán el octavo y último imperio de la bestia de Satanás tendrán una conexión con el antiguo imperio romano, como lo manifiestan las piernas de hierro de las cuales se derivan parcialmente los pies y dedos, parte de hierro y parte de barro. El linaje jafetita que dominará a esas 3 naciones representará en parte el hierro en los dedos de hierro y barro, con el hierro representando al linaje en vez de la geografía, como ya hemos declarado repetidas veces. Ninguna de estas 3 naciones descenderá de la antigua Italia, porque no fueron los italianos nativos, sino los descendientes de los jafetitas nómadas los que fundaron el antiguo imperio romano. La línea de Magog parece ser la más probable de los fundadores de Roma, en vez de una de las de los otros 6 hijos de Jafet, por las 2 razones ya discutidas a fondo al principio de este capítulo. Primera, porque el pueblo que estableció la ciudad-estado de Roma procedió del Valle del Danubio, y segunda, porque el Valle del Danubio es parte de una región en Europa Central, de la que los magogitas fueron los principales pobladores. Veremos en el capítulo 11 que esta afirmación es correcta, aunque llegaremos desde una dirección completamente diferente. Así que la conclusión lógica es que los magogitas, de los que descendió el linaje germano, fueron los fundadores del imperio romano que surgió de la ciudad-estado que ellos habían edificado antes. Es más que coincidencia que el título germano de Kaiser se deriva de César y que mucho de la actual cultura romana procede del viejo imperio romano. Por otro lado, el Imperio Romano terminó dominando casi todo el mundo jafetita de su tiempo. Las 2 piernas de hierro que representan tanto al Imperio del Occidente centrado en Roma como el Imperio de Oriente, que abarca gran parte de Europa Oriental, centrado en Constantinopla, de la misma manera que los 2 brazos de plata representaban a los 2 diferentes pueblos de los medos y persas. Así como Kaiser es un término derivado de César, también lo es el título ruso de zar. El hierro en los dedos será, en opinión de este autor, al menos parcialmente germano. Pero más que eso, creo que el hierro representa mejor al poderoso linaje de todos los demás pueblos jafetitas que no se mezclarán con el linaje de barro del último imperio de la bestia. Por tanto, el hierro puede ser representativo de los 3 vigorosos pueblos nómadas jafetitas que impulsarán el último imperio, o puede ser una más amplia representación de todo el linaje jafetita de la coalición final de 10 naciones, o puede representar solamente a los descendientes jafetitas que han dominado a Israel durante las 70 semanas de Daniel. Este autor no será inflexible, excepto en afirmar que el hierro incluye seguramente el linaje germano de Magog. Y en el grado que sea más amplio su alcance, pueda incluir a toda la descendencia jafetita de Noé, como veremos después. En resumen, la confederación de 3 naciones que el Anticristo usará para controlar el último imperio de la bestia de Satanás estará compuesto de 3 pueblos jafetitas, antiguos nómadas del lejano norte europeo, cuyo linaje puede ser rastreado hasta el mismo pueblo que estableció y gobernó al antiguo imperio romano. Estas 3 naciones serán fanáticamente antisemitas, y en este sentido, estas naciones continuarán con el mismo comportamiento que practicaron todos los imperios que han dominado a Israel durante las 70 semanas de Daniel y el intervalo también, todos los cuales han sido dirigidos por líderes antisemitas de origen ario-jafetita. Identificación de las 7 naciones secundarias.
Durante la visión de Juan en Patmos, el ángel habló de una etapa posterior en la misma serie de eventos. Y los 10 cuernos que viste, Juan, son 10 reyes que todavía no han recibido reino, pero que por una hora reciben autoridad como reyes con la bestia, Anticristo. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Apocalipsis 17, 12 y 13. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar su propósito, que tengan ellos un propósito unánime y den su reino a la bestia hasta que las palabras de Dios se cumplan. Versículo 17. Al someter a sus naciones al gobierno del Anticristo, esos dirigentes cumplirán inconscientemente los propósitos de Dios al mismo tiempo que firmarán su propia sentencia. Hemos dado por sentado que las 3 naciones dominantes que compondrán el último imperio de la bestia incluirán una parte, si no toda, del linaje jafetita que impulsó el antiguo imperio romano. El origen y la identidad de las otras 7 naciones pueden ser también claramente determinados, como veremos en pasajes complementarios en los libros proféticos de Daniel y Ezequiel. Daniel identifica las 3 naciones secundarias. A fin de identificar a 3 de las 7 naciones secundarias, necesitamos mirar cuidadosamente de nuevo la explicación del sueño de Nabucodonosor dada por Daniel. Tú, oh rey, viste una visión, y he aquí había una gran estatua. Esa estatua era enorme y su brillo extraordinario. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta estatua era de oro puro, su pecho y sus brazos de plata, y su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro. Estuviste mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos, y golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados todos a la vez, el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro. Quedaron como el tamo de las eras en verano, y el viento se los llevó sin que quedara rastro alguno de ellos. Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre, tal como viste que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos, y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. Así que el sueño es verdadero y la interpretación fiel. Daniel 2, 31 al 35, 44, 45. Énfasis añadido. Este pasaje de Daniel nos dice que antes de Cristo, la piedra cortada sin ayuda de manos desmenuzará al último imperio de 10 naciones de la bestia, los pies de hierro y de barro, que incluirá el bronce, la plata y el oro. Esto es, los griegos, los medos, los persas y los babilonios, referidos aquí en el orden inverso al de Daniel 2:32. El Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Entonces y solo entonces Dios desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos una vez por todas. En otras palabras, los 3 primeros imperios descritos en la estatua de Nabucodonosor, los babilonios, los medopersas y los griegos, serán todos incorporados en el último imperio de la bestia como parte de los pies de hierro y barro junto con el imperio romano. Como explicamos en el capítulo anterior, los imperios babilonio, medopersa y griego fueron respectivamente el tercero, el cuarto y el quinto. Aunque aparentemente invencibles, los descendientes directos de aquel terrible imperio multinacional serán destruidos completa y permanentemente por Dios poco antes del milenio, cuando el gobierno de la tierra vuelva al control legítimo y soberano de Dios. En la visión de Daniel de las 4 bestias futuras que dominarán tanto a la nación de Israel como a la ciudad de Jerusalén, Daniel 7, 4 al 7, encontramos la misma verdad que fue ilustrada por la estatua de Nabucodonosor 5 capítulos antes. Primero vio a un león con alas de águila, Babilonia, CF Jeremías 4, 7, 13. Después un oso, Medo-Persa, CF Isaías 13, 17, 18. Y entonces un leopardo, Grecia. Después de la muerte de Alejandro Magno, el imperio griego se dividió en 4 regiones: Asia Menor, Siria, Egipto y Macedonia, representadas por las 4 alas y 4 cabezas del leopardo.
La última bestia de esta visión representa al Imperio Romano, del cual saldrá el octavo y último imperio de la bestia de Satanás. Asimismo, cuando volvemos al Apocalipsis, encontramos de nuevo algo que es totalmente consecuente con nuestro pasaje del Antiguo Testamento. Las tres primeras bestias en Daniel corresponden exactamente con la bestia mixta que Juan vio en su visión en Patmos. De manera que el Apocalipsis 13 se refiere al último imperio de la bestia de Satanás como teniendo 10 cuernos y 7 cabezas, y declara además que este último será semejante a un leopardo, Grecia. Sus pies serán como los de un oso, Medo-Persa, y su boca como la boca de un león, Babilonia. Y el dragón, Satanás, le dio al anticristo su poder, su trono y gran autoridad. Ver versículos 1 y 2. En unos versículos más adelante en Daniel 7 encontramos más información acerca del destino del octavo y final imperio de la bestia. Entonces yo seguí mirando, nos dice el profeta, a causa del ruido de las palabras arrogantes que el cuerno, anticristo, el pequeño cuerno pero dominante de Daniel 7:8, decía. Seguí mirando hasta que mataron a la bestia, el octavo imperio de la bestia, destrozaron su cuerpo y lo echaron a las llamas de fuego. A las demás bestias, los imperios de la bestia anteriores representados en la estatua de Nabucodonosor, se les quitó el dominio, pero les fue concedida una prolongación de su vida por un tiempo determinado. Daniel 7, 11 y 12. Las demás bestias que les fue dada una prolongación temporal de la vida, Daniel 7, 12, parecen representar en contexto los tres primeros reinos de la estatua tal como existieron en tiempos antiguos. Aquella extensión por un tiempo determinado se refiere a dos cosas. Primera, les será quitado el dominio a estos tres reinos. Esto es, cada uno de estos tres reinos dejaron de existir antes de Cristo. Pero segunda, cada uno de estos reinos tendrá una prolongación de la vida en el sentido de que continuarán existiendo como pueblos, pero no como reinos, hasta la derrota del anticristo, cuando el linaje de estos imperios de la bestia originales serán totalmente destruidos y echados en el fuego junto con los otros componentes en los pies de hierro y barro. Esto es, cuando Cristo, la piedra cortada del monte sin ayuda de manos, destruya toda la estatua, Daniel 2:45, durante el gran juicio del día del Señor. En parte, el último imperio de la bestia será una combinación de cada uno de los imperios de la bestia previos que al mismo tiempo han dominado a Israel y a Jerusalén, la ciudad santa de Dios. El capítulo 6 de este libro trata esto con algún detalle. Daniel nos da cierto conocimiento de la importancia de Jerusalén para Dios cuando se refiere a Jerusalén como la ciudad de Dios, tu santo monte. Daniel 9:16. Es por esta razón que la maldición de 490 años fue decretada sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Daniel 9:24. En otras palabras, todos los imperios de la bestia precedentes que han dominado a Israel y a Jerusalén formarán parte sin excepción del último que Dios mismo destruirá. En resumen, vemos que el último imperio incluirá a los descendientes de los imperios babilonio, semitas, Arfaxad, de la región que compone hoy el actual Irak, Medo-Persa, Jafetita, Mada y Tiras, del área general vecina que forma la actual Irán, y griego, Jafetita, Labán, del mundo antiguo, como también los romanos que están representados por el hierro. A semejanza de sus antepasados, los descendientes de estos tres imperios de la bestia anteriores se volverán a alinear con Satanás para formar el último y diabólico imperio, el cual Cristo destruirá de un solo golpe cuando regrese para juicio. Ezequiel identifica las 4 naciones restantes. Además de Magog, o probablemente Ros, Mesec y Tubal, y las 3 naciones representadas en la estatua de Nabucodonosor que ya hemos considerado, Babilonia, Medo-Persa y Grecia, aún no han sido identificadas las 4 restantes de la confederación de 10 naciones. Después de declarar el juicio de Dios contra Magog, Ros, Mesec y Tubal, Ezequiel incluye a Persia, Etiopía y Fud con ellos, todos con escudo y yelmo. Gomer con todas sus tropas, Bet Togarma de las partes remotas del norte, con todas sus tropas. Muchos pueblos están contigo. Ezequiel 38, 5 y 6.
Si Magog, Ros, Mesec y Tubal son 3 de las 10 naciones del octavo imperio de la bestia, parece razonable suponer que las otras 4 mencionadas en este pasaje, Etiopía, Fut, Gomer y Bet Togarmah, serán también naciones miembros que representarán a los restantes reinos de barro de la estatua de Nabucodonosor, con Persia ya incluida en el grupo de naciones que acabamos de discutir. Cuando investigamos el linaje y ubicación actual de estas 4 naciones o pueblos, encontramos lo siguiente. Etiopía desciende de Cus, un hijo de Cam, y corresponde a la Etiopía de hoy y probablemente al Sudán Oriental en la África del Este. Fut fue otro hijo de Cam y corresponde a la Libia actual. Gomer fue un hijo de Jafet y se cree que corresponde generalmente a la República de Ucrania en la parte occidental de la antigua URSS. Togarmah, Bet Togarmah, en hebreo Bet significa casa de, fue nieto de Jafet y también corresponde en general a la República de Armenia al sudoeste de la antigua URSS y quizá a la parte más oriental de Turquía y a la porción noroeste de Irán. Programa de las 10 naciones. Si son correctas todas las identificaciones que acabamos de mencionar, las 10 naciones o grupos de gente que compondrán el último imperio de la bestia pueden ser resumidas de la siguiente manera en términos de su linaje y ubicación actual. Tabla 2. Las 10 naciones del último imperio de la bestia. Significación de las 10 naciones. ¿Cuál es la significación de esas 10 naciones que formarán el último imperio de la bestia de Satanás? Es de gran importancia el hecho de que 7 hijos de un nieto de Jafet estarán directamente representados en la composición final de las naciones. No es posible determinar con certidumbre si el hierro de los dedos de los pies, parte de hierro y parte de barro, representa solo la descendencia nómada de Jafet, esto es Magog, Mesec y Tubal, que originaron el antiguo imperio romano, o si representa a toda la familia ario-jafetita que dominará en el último imperio de la bestia. Pero no hay duda de que el consorcio de 3 naciones que dirigirá el último imperio de la bestia será tan poderoso como antisemita. No obstante, el hecho significativo que debemos recordar es que todas estas naciones de los imperios de la bestia de Satanás que han dominado a Israel durante las 70 semanas, así como también el séptimo imperio de la bestia, Alemania, que trató de destruir a Israel mientras éste no tenía control de Jerusalén durante el intervalo de unos 2000 años cuando no residía en su tierra, han sido de descendencia jafetita. El último no será la excepción porque, como ya hemos enfatizado anteriormente, todos los hijos de Jafet y un nieto estarán representados en el consorcio final de 10 naciones. Es igualmente importante el hecho de que el último imperio de la bestia de Satanás incluirá a todos los imperios anteriores que han controlado a Jerusalén, la ciudad santa de Dios. Por esta razón, Moisés dijo a la nación de Israel: «Si tus desterrados están en los confines de la tierra, de allí el Señor tu Dios te recogerá. Y el Señor tu Dios te llevará a la tierra que tus padres poseyeron. Y el Señor tu Dios pondrá todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre los aborrecedores que te persiguieron». Deuteronomio 30, 4, 5 y 7, énfasis añadido. Solamente 2 de los precedentes 7 imperios, los primeros 2, Egipto y Asiria, no formarán parte del octavo y último imperio. Como veremos en los capítulos 19 y 21 de este libro, Dios tendrá todavía un remanente tanto de judíos como de gentiles dentro de esas 2 naciones, y por esa razón ellas no formarán parte del consorcio de 10 naciones del Anticristo. Es también importante, tanto como de interés, que las familias ancestrales de estas 3 naciones están todas situadas en la parte central o en la más oriental de Europa, o quizá en la parte más occidental de Asia, aunque todos están al norte de Israel. En este sentido, la ubicación general de estos pueblos encaja con las descripciones que dieron los profetas en varias ocasiones. Por ejemplo, el Señor profetizó al pueblo de Israel por medio del profeta Joel que Él los libraría de la coalición enemiga que los atacaría desde el norte. Entonces el Señor se llenará de celo por su tierra y tendrá piedad de su pueblo. Al ejército del norte lo alejaré de vosotros y lo echaré a una tierra árida y desolada, su vanguardia hacia el mar oriental y su retaguardia hacia el mar occidental. Y ascenderá su hedor y subirá su fetidez, porque ha hecho terribles cosas. Joel 2, 18 y 20.
Asimismo, por medio de Ezequiel, el Señor le dice a Gog, el líder del último imperio de Satanás: vendrás tú de tu lugar de las partes remotas del norte, tú y mucha gente contigo, todos montados a caballo, una gran multitud y un poderoso ejército. Ezequiel 38:15. Todas las tres naciones que forman la base de poder pueden ser consideradas sin duda como procedentes de las partes remotas del norte, especialmente si los magogitas surgen como una nación fuera de los límites de la antigua URSS. Los territorios representados por Mesec y Tubal se acomodan bien a dicha descripción. Y como ya ha quedado establecido, la tercera nación, sea Gog o Ros, esté en la antigua Unión Soviética o en los actuales países germanos en Europa Central, procede también del norte. Como fue revelado por medio de Ezequiel, este ejército incluirá tú y mucha gente contigo. 38:15. Esa mucha gente representa a las otras 7 naciones que formarán juntas el último imperio de la bestia de Satanás, la mayoría de las cuales procederá también de las áreas del norte de Israel. Otro hecho sorprendente que sale a la luz cuando consideramos Joel 3:11 y 12 y Zacarías 12:6 es que indican que las naciones alrededor de Israel irán contra él durante una campaña poco antes del día del Señor. Cuando prestamos atención a la ubicación geográfica de las 7 naciones secundarias, la frase «todas las naciones alrededor» adquiere un significado notable. Como vemos en el mapa que sigue, esas 7 naciones secundarias rodearán literalmente a Israel, mientras que los otros ejércitos de las 3 naciones que procederán del norte puede que estén ya en Jerusalén con su líder, el Anticristo. Hay un último detalle significante para tener en cuenta. Tanto como podemos comprobarlo hoy, parece que el linaje de al menos 4 de las 10 últimas naciones, Mesec, Tubal, Gomer y Togarmah, está todo radicado en la parte occidental de la antigua Unión Soviética. A estas 4 naciones se les podría agregar una quinta si Ros fuera incluida, o si los descendientes de Magog procedieran de un país germano recientemente formado en la antigua URSS, como está siendo propuesto al presente. Es notable observar que la Unión Soviética se ha deshecho recientemente como tal, después de que este capítulo se escribiera por primera vez, que es exactamente lo que se necesitaba que sucediera antes de que la coalición final de 10 naciones se forjara. No obstante, la antigua Unión Soviética estará fuertemente representada en el último imperio, especialmente mediante la descendencia jafetita situada en la parte más occidental de esta región, que en otro tiempo era poderosa. Cuando Dios ataque a ese octavo y último imperio, se enfrentará a las fuerzas más poderosas que el Anticristo, con ayuda de Satanás, pueda juntar. Pero el resultado de ese conflicto ha sido divinamente determinado desde la eternidad pasada, y Daniel nos lo anticipa en su interpretación del sueño de Nabucodonosor. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Daniel 2:44.